Un saludo a tu hijo. Marc, Sí. a esta altura del kirchnerismo Sí. eran todos felices. Ellos. No pasaba nada, el caso Escanca no se conocía, no había oído nada todavía. Pero tuvimos 16 años de casos de bueno, corrupción. pues mirá si ustedes están 16 años. Chao. Ojalá estemos 8. 8. Te tengo en la vereda de los libertarios honestos intelectualmente. Y te voy a decir por qué. Porque vos criticaste el tema de Adorni. Yo creo que ha sido parte de una crisis política que se ha extendido y que hoy afortunadamente llega a su fin. Espero que se pueda pasar la página para concentrarse en cosas que lamentablemente no se pudieron comunicar, no tuvieron resonancia y que eran muy importantes para la gente. Pero bueno, todo lo que se habló en los últimos 3 o 4 meses era el caso Adorni. Hay muchas cosas para contentarse en esta Argentina que está cambiando. La inflación vuelve a bajar, el riesgo país está en su mínimo de los últimos 8 años, la pobreza infantil está en su mínimo de los últimos 7 años, las reservas del Banco Central aumentan, la pobreza cae, la indigencia cae, ¿cierto? Todavía hay que hacer mucho esfuerzo para seguir rescatando la economía argentina de donde la habían dejado, pero todo eso no se pudo mostrar, no se pudo defender, no se pudo comunicar correctamente por lo que pasó en los últimos 3 o 4 meses que, si Dios lo permite, a partir del día de hoy empezará una nueva etapa de este gobierno. Tan importante, pues acabas de decir una frase muy fuerte, una nueva etapa. Es Tan lo sentías vos y mucha gente dentro del gobierno, tan profundo lo sentías. Desde afuera se veía complejísimo el tema, pero los veo a ustedes como que se sacaron una mochila muy grande. Yo quiero aclarar algo, yo no soy parte del gobierno, no tengo ningún caso, no, digo para la gente que me está mirando. Ya esta discusión la hemos tenido, pero junto con Nicolás Márquez, ustedes dos son los dos que llevan la responsabilidad moral de la batalla cultural. Ustedes son los que lo siguen mucha gente, muchos libertarios. Mi hijo menor, perdón, fanático, te debe seguir, seguramente, por ejemplo. Un saludo a tu hijo. Marc, seguramente te sigue. Me va a preguntar, mañana, che, en tu programa estuvo Laje. Ustedes son muy escuchados en los jóvenes libertarios, pero tienen son leídos. Digo, si para vos se terminó una crisis, entonces fue muy grande el tema. Fue importante y así lo revelan los estudios de opinión. Es decir, acá uno tiene que recurrir en estos casos a la evidencia empírica de los estudios de opinión que muestran el desgaste que ha generado este tema. Ahora, yo te diría que la incorporación de Santilli, además, es un buen relevo, porque llega una persona con experiencia política, una persona que viene además del mundo del PRO, que nos guste más o nos guste menos, el votante que se siente más representado por el PRO es importante también para la Libertad Avanza, para los consensos que se necesitan y para una elección del año que viene. Santilli además ya ha pasado por una situación más o menos similar, salvando las distancias, cuando fueron las elecciones del año pasado, donde la crisis en torno a la figura de Espert le obligó a él pasar a representar fugazmente una lista. ¿Vos decís, aporta política? ¿Le falta política al gobierno? Aporta política. Ha habido una crisis política, como te decía, a mi juicio, en estos últimos meses que se supera ahora. Y hay un cambio también en cuanto a el estilo y probablemente la relación, supongo yo, no lo sé, supongo, con los medios en cabeza de Adrián Rabier. Que es decir, acá hay 2 reemplazos. Uno es el de Santilli por Adorni en la jefatura y el otro es el de Adrián Rabier por Adorni en la vocería. Este último se produjo antes, pero pocos días antes. Y ahí vamos a tener probablemente también algún grado de cambio en cuanto al estilo. ¿Hay que leer todo como una misma cosa? Sí, yo creo que sí. ¿Un concepto general? Yo creo que sí. A ver, Adorni se va en última instancia, él, por el desgaste moral que siente, esto por lo menos es lo que se expresa en su carta, el desgaste moral, su situación familiar, los ataques contra sus familias, contra sus hijos, pero ese no es un tema del cual yo conozca ni pueda opinar.
Lo que yo puedo opinar es sobre el asunto político, cómo lo veo yo políticamente al tema. Y creo que venía desgastando desde hacía tiempo y que eso, insisto, a partir de hoy quedará en manos de la justicia, que tiene que avanzar como con cualquier caso donde se sospeche alguna corrupción. Y en adelante Santilli tendrá un trabajo muy importante. Ya venía haciendo como ministro del Interior un trabajo importante y seguramente lo hará también como jefe de gabinete. No quiero adornizar toda la nota en la última, pero quiero aprovecharte por el debate cultural. ¿Por qué crees que duró tanto el caso Adorni? Yo creo realmente que Javier... Caso Adorni, jefe de gabinete, me refiero. Sí. Yo creo que Javier Milei le cree. Le cree a Adorni, cree que en realidad no tiene... no ha cometido ningún acto de corrupción y lo sostuvo... por un lado, para no entregar a una persona que acompañó este proyecto casi desde sus inicios. Por otro lado, su guerra contra la prensa. Interpreto que Javier Milei consideraba que si entregaba a Adorni les daba un partido de victoria a los medios de comunicación. ¿Al 95%? A ver, que hay un problema con la prensa en general, entre el gobierno y la prensa, es cierto, pero también es cierto que la sociedad argentina, desde hace ya varios años, tiene una muy mala opinión de la prensa. Es decir, lo del 95%, peor, sí. Entiendo cuál es la chicana, pero cuando uno mira, por ejemplo... No, la dijo el gobierno, no yo, no estoy de acuerdo. Cuando uno mira estudios de opinión, por ejemplo, sobre la imagen que tiene la opinión pública, sobre instituciones de la Argentina y se le pregunta por la prensa aparece casi último en todos los listados. Las que vi yo están los políticos y el Poder Judicial peor que nosotros. Claro. Sí, por eso dije casi últimos. Muy bien. Muy bien y curiosamente aparece muy arriba instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos. Los bomberos es un caso interesantísimo, es una de las profesiones más ponderadas, bomberos y enfermeras y personas de salud. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto, Fabián? Nos tenemos que guiar, insisto, con datos, ver qué es lo que está pasando, y así como yo te puedo decir, la opinión pública no le creyó a Adorni, también te puedo decir, la prensa tampoco es que esté bien considerada ante la opinión pública. Absolutamente, y cometemos errores como comete todo el mundo, como comete el gobierno, como comete la oposición, como comete cualquier... No somos geniales, no somos perfectos. Bueno, ¿Sabés cuál es mi opinión al respecto? Pero, sí, lo sé, pero también sé que es una opinión aislada. Lo sé. Gracias por el elogio. No, pero bueno. Lo sé porque lo hemos hablado. Somos como todos, no somos ni mejores ni peores. Bueno, pero, a ver, cuando no abundan las autocríticas de la prensa. ¿El gobierno tiene autocrítica? El gobierno tiene autocrítica, bueno, si no la tiene, debería, porque la autocrítica es importante. Habrá que hacer una autocrítica en algún momento sobre estos 4 meses de crisis. Pero sin embargo, a ver, es curioso porque nosotros con argumentos decimos muchas veces, bueno, el gobierno es medio que no tolera nada, pero a Patricia Bullrich le ha tolerado. Vos mismo. Vos decís, yo no soy funcionario, presidís una fundación que es el think tank intelectual más importante del gobierno, que es la Fundación Faro. No es del gobierno, ¿eh? No, pero digo, son... No hay un funcionario, peso... no, ahora lo vamos a hablar de eso. Ok. Pero quiero decirte que del pensamiento libertario, la senadora, la jefa de bloque, y vos ponés los dos, salvando las distancias, digo, de diferente modo, los dos plantean, no estamos de acuerdo con Adorni. A Patricia le toleraron la crítica. Sí, claro que sí. ¿Porque es Patricia o a otro no se la toleran? No, a Patricia se la toleró porque fue honesta intelectualmente, fue prudente incluso con sus declaraciones, y Patricia es una de las políticas más importantes que tiene el espacio. Sí que se tolera la crítica. Que yo sepa, nadie le llamó la atención internamente, ni a mí tampoco nunca nadie me ha dicho nada, te quiero aclarar. Entonces, sí que uno puede disentir adentro del espacio. Si no pudiera disentir dentro del espacio, no sería un espacio liberal. Ahora vamos a hablar de economía. Salgamos de Adorni, porque si no... Usted se planteó una batalla cultural. Eso es el mileísmo en esencia. Uno de sus capítulos más importantes es la economía, porque el jefe, el líder del espacio es un economista. ¿Cómo dirías vos que estaba hoy esa batalla cultural que ustedes encaran en un montón de temas? Derogar el Ministerio de la Mujer, cerrar el INADI, digo, por poner un ejemplo.
¿Cómo vos valorás hoy ese momento de la batalla cultural? No, la batalla cultural se viene ganando. Se viene ganando porque se ha logrado insertar en la opinión pública una serie de razonamientos que antes prácticamente no existían, y si existían era en cabeza de minorías minúsculas. Por ejemplo, que más impuestos no son saludables para la sociedad civil, que emitir genera inflación, que endeudarse para cubrir déficit no es bueno, que el sector privado es el que verdaderamente genera riqueza, que la familia importa, que nos han cambiado la historia argentina y necesitamos restituir cosas que han sido ocultadas. Pues sí, que eso se ha logrado... se ha avanzado muchísimo. Nosotros ¿Son ideas libertarias o liberales que llegaron a la sociedad, o porque esas ideas estaban, ustedes ganaron? No, esas ideas fueron empujadas en Argentina por Javier Milei a lo largo de años, en las participaciones que él tenía en programas de televisión, en conferencias, y por otra gente también, entre la que humildemente me incluyo, porque yo a Javier Milei lo conozco desde hace muchos años atrás de que él fuera presidente. De hecho, yo lo invitaba a Córdoba para que él disertara en mi ciudad. Entonces, esto fue un trabajo de poca gente que fue empujando estas ideas, que tuvo la fortuna de tener de su lado una persona con un carisma muy particular, que se animó a saltar a la política, que además lo hizo en un contexto de crisis económica brutal, camino a una hiperinflación, un problema de déficit fiscal galopante, un problema de la pobreza que se multiplicaba, un hartazgo de la sociedad para con el kirchnerismo por un lado, pero también de desconfianza para con el experimento anterior, que había sido el de Juntos por el Cambio, que abrió la posibilidad de una idea totalmente novedosa. ¿En qué me decís la batalla cultural estamos perfectos, estamos ganando, y en qué estamos lentos? Dos picos, a ver. Estamos muy bien en la batalla cultural respecto a las ideas económicas. Yo creo que la gente está entendiendo cosas muy básicas como las que te dije recién. Es importante respetar la propiedad privada, es importante bajar impuestos, es importante que el Estado no gaste más de lo que ingresa. Estas cosas... Eso tercero que dijiste... Es fundamental. Es novedoso en la historia argentina. Es novedoso en la historia argentina, efectivamente. El concepto de superávit fiscal... Efectivamente, es sumamente arraigado importante. En la sociedad es nuevo. Es sumamente importante. Donde a mí me gustaría un mayor hincapié en la batalla cultural es en el mundo más difícil de todos, que no es el económico, sino que es en el del arte y en el de los intelectuales. Es decir, si lo querés resumir, facultades de ciencias sociales y de humanidades. Esa batalla que es por cosas intangibles, la que hablamos recién, que es por cosas tan tangibles como la economía, se está ganando fácilmente. La otra es bien difícil de ganar. Tengo entendido que Richard Nixon le preguntó a Kissinger. Sí. Kissinger está vivo, podía contestarlo. ¿Hay alguien de derecha que puede ir a Harvard? Y creo que Kissinger le contesta como hay algún comunista en Wall Street. Bueno, pero fíjate... Hay lugares que cada uno tiene su... Sí, pero con una diferencia, que el que trabaja en Wall Street no genera cultura, genera dinero. El que trabaja en las universidades genera... A ver, uno trabaja con cuentas y el otro trabaja con cuentos, si querés así. Y los cuentos son fundamentales. Y alguien que entendió esto perfectamente fue el kirchnerismo. En esa época se hablaba del relato, la lucha por el relato. Bueno, ahora hablamos de batalla cultural, pero estamos hablando de algo parecido. ¿Cómo sentís que van en la... Y ahora te voy a hablar del PRO. ¿Cómo sentís que van en la batalla contra la casta? A ver, cuando se enfrenta a la casta y no se deja una posibilidad para aquellos que, habiendo vivido su vida de políticos, puedan ser incorporados para defender un proyecto de reducción del Estado, que es la fuente, es la mina de oro de la casta, entonces tenés un gran problema, que es que no te va a alcanzar la gente con la que tenés que trabajar. Por eso aquí apareció el... Ah, te adelantaste y me repreguntas, está bien. Apareció el concepto de tabula rasa. El concepto de tabula rasa es una especie de regulador del concepto de casta, porque le permite a gente que ha vivido siempre en la política y que podríamos decir, estos son casta, decirle, ok, pero ¿sabes qué? Vení, si querés empujar estas ideas, si querés empujar la reducción del Estado, la reducción de los impuestos... ¿Esto explica a Santilli, jefe de gabinete? Esto explica a mucha gente que no era propia del espacio libertario y que estaba en otros espacios políticos. No, pero esos son abiertos ustedes. Ustedes han traído gente de todos lados. Sí, sí, efectivamente. En ese punto, en otra cosa no cerrado, pero con una condición, Fabián, que es que empujen estas ideas.
Sí, sí, si obvio, gente del no, otro por lado, supuesto. es que no es tan obvio. Es decir, Y pero si yo me sumo a un gobierno, sí. el líder al que tengo que rendirle lealtad y eficiencia en mi gestión es el presidente que está en ese momento. Sí, Es efectivamente. de sentido común. Pero esto no era tan obvio en épocas de Mauricio Macri, por ejemplo. Es decir, Juntos por el Cambio Pero que tenía, Toto tenía Caputo una no unidad. era leal a Mauricio Macri y hoy es leal a Javier Es que Milei, no había, sí. no, es que no había un proyecto. Quizás no fueron leales con Toto Caputo en aquel gobierno, lo echaron de hecho. No había Juntos por el Cambio un proyecto ideológicamente claro. Era tan nebuloso que finalmente ahí cabía distintos tipos de sectores que... Era más de centro. Bueno, el centro es una nebulosa política. Al final de cuentas... Una democracia cristiana. El centro se define... Si querés en términos europeos, una democracia cristiana argentinizada. Sí. Disfrazada de derecha. Ok, y la gran... Marcos Peña, Larreta, Vidal. Eran Efectivamente. Y así fue como finalmente mostraron a la sociedad que ellos no estaban en condiciones con esas ideas de ir en contra de un proyecto ideológicamente muy fuerte como el kirchnerismo. La juventud del PRO no tenía nada que hacer contra la Cámpora. La Cámpora tenía una formación política muy buena, tenían una doctrina muy clara. La juventud del PRO inflaba globos y tiraba serpentina. Ahora lo que se está descubriendo, no solo en Argentina, se está descubriendo en toda América Latina, es que para enfrentar al socialismo del siglo XXI, que tiene distintas manifestaciones en los distintos países, no te alcanza el centro, te tenés que ir a la derecha. Por eso ganó Abelardo de la Espriella en Colombia, por eso ganó José Antonio Cast en Chile, por eso gana Trump en los Estados Unidos, por eso gana Bukele en El Salvador. Bullrich, no quiero volver a Adorni, pero Bullrich como que festeja la salida de Adorni. Eso, digo, en función de un concepto de lealtad de espacio. ¿Puede decir que Patricia, con todas las cosas que hizo, se mantuvo dentro? La lealtad es a las ideas. ¿No al líder? La lealtad es a las ideas. Pero el líder no era Adorni. No, Milei. Está bien, pero uno puede disentir sin ser enviado a la hoguera en cuanto a la magnitud de la crisis política que se estaba viviendo y a lo que había que hacer con esa crisis política. Y yo quiero decir una cosa, tampoco es que Patricia voló todo por los aires, dijo algo tan razonable como que esto se tiene que resolver rápidamente para evitar un desgaste que evidentemente existía y que era progresivo. No me parece que haya hecho Bullrich nada escandaloso como para sugerir que fue infiel al líder. ¿Nunca pensaste que ella podía estar en un proyecto presidencial alternativo? No, no lo creo. ¿Nunca lo pensaste en todas No, estas semanas? no, tampoco lo creo hoy. No, hoy yo no lo creo. No, hoy no lo creo. Aparte han salido encuestas, las vi, creo que fueron ayer y donde creo que la miden y daba algo así como 4 puntos. Patricia, ¿4? Mirá, La que vemos nosotros tiene no mucho quiero, más. no quiero hablar... No, intención de voto. intención. No quiero darte un número que no es, porque lo estoy haciendo de memoria y la vi así pasar rápido. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Porque los votos de ella están en Milei. Exacta, eso es justamente lo que estoy. Los votos de ellas están en Javier Milei y ella es una pieza fundamental de este gobierno, es la jefa de los libertarios en el Senado. Entonces... no creo que se corte solo, pues sería una locura voy al política tema que también. te va a gustar más. Ustedes están convencidos que la economía está mejor de lo que decimos los medios, ¿no? No necesariamente de lo que dicen los medios. Está mejor de lo que era en el año 2023, por ejemplo. ¿Qué vivo? ¿Te no, comparás contra que vivo no. segundo semestre del 23? El gobierno, no, pará. El gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de salir a decir de que la economía argentina estaba mejor en el año 2023 que hoy. Por eso te estoy trayendo ese dato. Dejalos a ellos. Esto fue hace unas horas, ¿eh? Esto fue unas... A ver, vamos a ver. De los 16 sectores productivos, están creciendo en este momento 12. Sí. En los últimos 2 años el crecimiento del país fue de 10,1%. Es el país que más creció en toda la región. Tuviste un 2,1 creció. En los últimos 2 años y medio acumulándolo. El crecimiento. Pero si sumo los crecimientos, ¿nadie sumó más de 10,1? En la región no. ¿No? No. ¿Tan baja está la región? En la región está bajo. Está baja toda la región. Efectivamente. Entonces. Ahora,
Inflación, bueno, empieza a diferencia caer nuevamente. No es recuperación una cosa y crecimiento otra. Recuperación. No es que no mismo crecimiento. Tenés razón. Bien, Gracias por el intelectualmente, muy bien. La economía está recuperando niveles que está perdió. recuperándose, exactamente. Yo siempre digo que la economía argentina no salió del mes de Batakis. Ahora, que está saliendo del mes de Batakis. Y tenés que considerar además que venís de la corrida contra M2 del año pasado, que eso obviamente te iba a generar un problema económico que lo ibas a notar en los meses, digamos, no de inmediato, sino lo ibas a notar a principios de este año, que fue donde ya se empezó a notar fuerte. Ahora, tenés una pobreza que cae del 57 al 28, tenés una indigencia que cae del 20 a más o menos, creo que anda como por el 6, tenés el Banco Central acumulando reservas, cumpliendo sus compromisos. Con el fondo. Exactamente. Hoy hay como, a ver, uno tiene la sensación que hay dos economías. La economía de la cordillera, como dice Ricardo Delgado, no peyorativamente, sino descriptivamente. Hoy se dijo, lo hablábamos con Leandro recién, que Argentina produce 900.000 barriles de petróleo. Lo cual creo que eso significa, no sé, Leandro, corregime, ¿eso significa que producimos más petróleo que Venezuela? Puede ser hoy, sí. Es un dato muy fuerte. Está bajo Venezuela, ¿no? Pero también está bajo Venezuela, como decíamos con Leandro, pero también es verdad que hay modelos extractivos de petróleo de Noruega que le va muy bien, con un fondo, Noruega encontró una fórmula, y también tenés Nigeria que tiene petróleo y va muy mal, digo. Sí. Hay que saber qué hacer con eso. Totalmente. Ok, supongamos que la economía de la cordillera llegó para quedarse, ojalá así sea. Y la minería de todo lo que queremos quedar, tanto en materia de inversiones como de generación, de generación de producto. ¿Cómo se hace que esa economía de la cordillera aguante, más el agro, por supuesto, a construcción, comercio e industria que no terminan de tener los niveles de recuperación, de crecimiento de esta economía de la cordillera? Lo hago como si fuera argentino. Esto es la provincia de Buenos Aires y esto es la cordillera, lo digo en términos geográficos. A ver, acá ¿Se entiende lo que voy? Sí, acá está habiendo un cambio de la matriz productiva argentina, donde se estaban sosteniendo sectores que no eran competitivos, sectores que tienen que reacomodarse a nuevas situaciones que el modelo liberal trae consigo. Habrá que seguir bajando impuestos, habrá que seguir desregulando, hay que seguir con este camino porque el otro camino era inviable. El otro camino era el que te había traído una inflación galopante, pobreza creciente, era insostenible. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer en esta circunstancia? Que es una pregunta más para un economista avesado que para un politólogo. Bajándole impuestos a esos sectores para volverlos más competitivos. Esto tiene que estar en la agenda del gobierno. Continuar con las políticas sociales que se están haciendo, que están funcionando bien con el Ministerio de Capital Humano. Impulsando otros sectores que no habías nombrado, pero el campo está haciendo una gran performance también en estos periodos. Entonces, cosecha récord. Así que el camino es la libertad, que es además una receta que se conoce en el mundo en general, en el mundo desarrollado, en el mundo que uno aspira a querer ser como ellos. Hay libertad económica, hay en general bajos impuestos, hay un gasto más o menos medido. Esa es la receta, digamos, no hay que inventar nada nuevo. Corríjanme si lo digo mal, Melissa. Hoy Clara Muccio, no me gusta parafrasear a alguien no estando seguro que lo hago, en el párrafo exacto. Pero Clara Muccio dijo, o se conoció un reportaje donde dice que solamente hay dos sexos. ¿Estoy en lo correcto? La vicejefa de gobierno de la ciudad. Algo bien X. Si fue así que lo dijo, ¿qué opinás? Que es completamente cierto, hay dos sexos. La otra cosa es cómo uno se autopercibe sexualmente. Pero uno se puede autopercibir sexualmente de un montón de maneras que no necesariamente tienen un correlato biológico real. Hay dos sexos, nuestra especie está compuesta por hombres y mujeres, que además son la fuente de la reproductividad, tal como la especie ha sido siempre, y el resto en todo caso serán las autopercepciones ideológicas de cada uno. Yo no entiendo por qué este tipo de declaraciones suscitan escándalo, porque vi que en X hubo algún escándalo, cuando en realidad es casi como decir que el agua moja o que el fuego es caliente. Es una cosa ¿Por qué te sorprendió que autoevidente? Yo para mí no generó tanto, yo pensé que iba a generar Yo vi más, que Novarecio salió a pegarle. Bueno, tiene derecho, y hubo gente que acusó esto de transfobia.
En redes sociales hubo un pequeño revuelo con eso. Pero esa es una de las batallas culturales que se está ganando, afortunadamente. Hubo un momento donde no se podía decir, ningún político decía que había dos sexos. Estaba muy de moda lo que se conoce como ideología de género. Y ese momento ya pasó. Ya pasó. ¿Puede volver? Sí, todo puede volver. Es importante dar los argumentos necesarios para que eso que pasó no vuelva. Nosotros tengo tantas preguntas para hacerte. ¿Nosotros tenemos relación con Trump o con Estados Unidos? Nosotros tenemos una gran relación con el presidente Trump porque Javier Milei lo apoyó cuando era candidato y porque sus ideas en ciertas materias son muy parecidas. En otras no. En otras no, por eso en ciertas. En economía. En ciertas materias, sí. Ahora, Estados Unidos son muy parecidos. ¿Perdón? En el antiwoquismo son muy parecidos. El antiwoquismo, en el estilo político también hay muchas. Hay, creo yo, digamos, como se dice, piel. O sea, hay química. Pero tenemos relación con también Estados es Unidos, importante. ¿o se van Milei y Trump y se acabó la relación? No, ¿Qué sentís? según qué tipo de partido demócrata venga. Es decir, hay que ver quién viene. Republicano. El gran hombre es Marco Rubio. El gran hombre es Marco Rubio. Cualquiera de los dos puede seguir. Hoy Marco Rubio está muy por encima de J.D. Vance. Muy por encima. ¿En las encuestas, sí? Sí, dentro del propio espacio republicano. Marco Rubio tiene una gran relación, es un anticomunista de familia, de origen cubano, cubano-americano. En términos argentinos es muy antikirchnerista. Es muy antikirchnerista. Antes que libertario. J.D. Vance es muy conservador. También tendría una muy buena relación con este gobierno. Muy católico. Estamos describiendo, no estamos adjetivando. No, es una característica. Estamos describiendo a los 12 de los políticos americanos. Totalmente. Ahora, la pregunta es quién está en el partido demócrata. ¿Quién ganará esa? No, ¿quién ganará la primera republicana? Newsom es uno de los que suena, el gobernador de California. O las chicas de este lado que son un poco más progresistas, ¿no? Sí, las gobernadoras de New Jersey. Exactamente. No Mandami, aclaramos que no puede ser candidato. No, de ninguna forma, fue un gran fiasco. El alcalde de Nueva York, ¿no? Fue un fiasco. ¿Cómo un fiasco? ¿Ganó? Sí, pero ahora... Pero ganó, no le está yendo mal. Gobernó diciendo que le iba a subir los impuestos a los ricos y se los subió a los pobres. Bueno, en campaña también Milei dijo que iba a cerrar el Banco Central. Y no lo cerró. Pero la gravedad de decirle a la gente que le vas a subir a los ricos y después se lo subías a los pobres, le va a pasar factura. Bueno. Ahora, si es con Estados Unidos, yo creo que es, en primer lugar, con Trump, pero si el Partido Demócrata tiene a alguien razonable, le conviene continuar una política internacional de amistad con lo que ellos llaman su patio trasero, dentro del cual también está Argentina. Hemos tenido media hora, no quiero dejar de irte sin preguntarte, vos presidís la Fundación Faro. Sí. ¿Hubo toda una movida de prensa de que la IGJ les había hecho una investigación o les estaba iniciando una investigación? Sí, hubo una demora en una de las presentaciones por cuestiones formales, meramente formales. Eso se subsanó muy rápidamente. Está todo presentado, está todo al orden, todo al día, aprobado, 2024, 2025. Entonces, bueno, hubo ruido suponiendo que esto venía de la interna, cosa que a mí no me consta, te quiero decir. Yo tiendo vos no sentís, es muy importante lo que decís. Sí. Vos no sentís que, porque viste que hay todo un tema, creo que está en la Fundación trabaja Francisco, el hermano de Santiago. No. ¿No trabaja Francisco Caputo en la Fundación? No, para nada. Aclaralo eso. No, yo estaba convencido que sí. No, él no es miembro de la Fundación, no tiene ningún cargo dentro de la Fundación. Nosotros tenemos amistad con mucha gente del gobierno. Obvio. También con Francisco, también con Santiago, tenemos amistad con mucha gente del gobierno. Te aclaro que no es una fundación del gobierno, no recibimos dinero público. Eso quedó claro, pero... Y lo que se dijo mediáticamente es que era parte de un problema de interna. A mí no me consta en absoluto. Es más, yo pensaría que así como se puede decir algo como que es la interna, también se puede decir, mirá, la primera persona en Argentina que le echa la culpa a la interna de algo. Es que no me consta, Fabián. Porque todo el mundo viene de acá y se sienta, no, porque me lo están haciendo la interna esto. Abriéndolo abiertamente, no decís que alguien identificó a la Fundación Fuera de Voz más con el sector de Caputo y que no viene del lado de Karina. Eso estás diciendo. Que no me consta en absoluto. En absoluto. No, para nada. Ni tampoco bolsos de la CIDE, Reconquista 40, séptimo piso, que están cerca de la Secretaría, nada de eso. ¿Bolsos de la CIDE en qué sentido? Mochilas. ¿Para qué? Para financiar la fundación. De ninguna manera. Nosotros tenemos, y gracias por sacar el tema, nosotros tenemos como donantes, como sponsors, a las empresas más importantes de Argentina, a los empresarios, a la mayoría de los empresarios más exitosos de Argentina. También hemos recibido donaciones, por ejemplo, de fuentes de Estados Unidos, de fundaciones de Estados Unidos. Nosotros tenemos además un rol internacional
Tuvimos, por ejemplo, participación en entrenar influencers que participaron en la campaña política de Colombia, que acaba de ganar Abelardo de la Espriella. Tenemos actividad en Perú, tenemos actividad en eventos en Chile, en eventos en Europa. Y tenemos sponsors en Argentina y fuera de Argentina. Pero, ¿Qué empresario no te va a pagar una cena? Todo el mundo va a querer pero ir. ¿cómo? Pero eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es el ilícito de organizar? Ninguno. Todas las fundaciones políticas... Imagino que salís a hacer una cena y se venden solas las mesas. Todas las fundaciones políticas se financian, entre otras cosas, haciendo cenas. Y en las cenas invitás políticos. Y si el presidente de la nación es amigo de las ideas de la fundación, pues mucho mejor para organizar una mega cena. Pero digamos que ahora, ayuda para vender las mesas. Que venga el presidente de la nación, por supuesto. Sí, eso digo. Obviamente, escuchar al, digamos, también me podés contestar vos, me podías decir, Sí. bueno, el presidente habla en cualquier otra, hablan mucho habitualmente durante el año, ¿no? Hablan, sí, en muchos el lugares. Consejo de las Américas. Y me podés Adentro y decir, fuera. bueno, alguien paga la membresía del Consejo, va el presidente y también sería lo mismo. Mira, yo no sé cómo se organiza esa gente, sí sé cómo nos organizamos nosotros. Cobramos, obviamente, el cubierto para una cena porque es para recaudar fondos y el presidente nos honra viniendo y dando una conferencia que no duran 10 minutos, ¿eh? La última duró 1 hora y media. Entonces también aprovecho para agradecer públicamente la deferencia de participar en los actos de la Fundación. Y obviamente se recauda dinero y ese dinero después se usa. Y se usa en batalla cultural. El presidente no cobra por ir a la cena. No, por supuesto. Nadie del gobierno tiene ningún rol dentro de la Fundación. Es más, Adrián Rabier, de quien hablábamos recién, por ejemplo. Adrián, en el momento que dijo me voy a candidatear como diputado de La Pampa, dejó de ser el director académico de Faro. Está bien que lo aclares esto. Y es que porque es importante. viste que hay un montón de leyendas que se van armando, Mirá, historias que se cuentan. Fabián, Hay que aclararlas. Está bien, hay que aclararlas. Hace un rato yo te decía que la prensa tampoco es de las instituciones que mejor consideradas está. Y uno de los ataques de la prensa en esta materia, por ejemplo, fue titular que la Fundación Faro tenía inversiones financieras. Y claro, como la mayor parte de la gente no sabe muy bien qué es tener una inversión financiera, puede sonar medio raro, pero es totalmente razonable que si vos tenés un capital, tenés un compromiso para cuidar el patrimonio de la fundación y teníamos, ¿sabés qué? Inversiones en letras del Tesoro y bonos. Es decir, en algo totalmente ultraconservador. ¿Para qué? Para que no le pierdas el valor de tu capital. Y la prensa titulaba como si fuese una cosa oscura. Tienen inversiones financieras. Así voy al otro tema. ¿Viste el video de Sirio Insaurralde? Sí, lo vi. ¿Qué sé yo? Son cosas de la Argentina típicas. Pero ¿sabés qué me parece? Típica, no, nadie tiene un vestidor con... Sí, pero también vimos los bolsos, también... ¿Sabés qué me parece de eso? Que no mueve la aguja ni un ápice del votante kirchnerista. Yo te lo pregunto, no creo. Porque no lo vi al mundo libertario subirse al tema. Me llamó la atención. Al mundo, el twitterismo libertario, redes, viste que lo vi hasta ahí, como que... Bueno, habría que subirse porque, como decís, es un tema escandaloso, pero su posición política... Me llamó la atención, digo. Es Además, que, yo cambié de opinión, mirá, pensé que originalmente una maniobra política, y ahora hablar con Diego Suárez y me parece que la política no tiene nada que ver en cuanto a la difusión del tema. No, parece que no. Ahora, como te digo, yo creo que un caso de una persona que no estaba procesada todavía, como Adorni, genera un terremoto político, incluso... Es el jefe de gabinete. Ok, pero genera un terremoto político incluso en la propia gente que vota por ese espacio. Sí, sí. Y del otro lado tenés cuántos condenados, tenés a la jefa que está presa, tenés los bolsos de lo de Sirio, lo de Izarra. Te puede dar un momento contrafáctico. ¿Y cuál es el costo que esa gente paga? Nunca paga costo político. Siempre te hago un momento contrafáctico. Sí. A esta altura del kirchnerismo, sí, eran todos felices. Ellos. No pasaba nada, el caso Escanca no se conocía, no había oído nada todavía. Pero tuvimos 16 años de casos de corrupción. Bueno, pues mirá si ustedes están 16 años. Chao. Ojalá estemos 8. 8.